¿Cómo estás, Pedro? Pedro Medey es el candidato de 100% santafesino y es tu primera vez como candidato encabezando, ¿sí? ¿Qué tal, Turco? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, es mi primera vez encabezando. Bien. Es la primera vez que tengo la oportunidad de encabezar una lista. Y bueno, lo que vos me decís nos lo han dicho muchos, que la campaña fue buena, que la campaña fue interesante desde el punto de vista comunicativo. Elegimos colores que no son los convencionales para el sector que por ahí representamos, pero bueno, nosotros desde el principio teníamos claro que Santa Fe necesita una revolución de los barrios, una revolución pacífica que se hace a través del diálogo, a través de escuchar a los vecinos, a través de las urnas, y bueno, por eso ese rojo que vieron seguramente en muchos de nuestros carteles, y bueno, los lentes y esa primer propuesta que le hicimos a la ciudadanía cuando pusimos los carteles que solo decían el profe y unos lentes, y mucha gente, pasó mucho tiempo, pero en su momento claro, una campaña de instalación tuvo impacto, ¿no? Porque la gente se preguntaba qué es o quién es el profe. Me divertí mucho escuchando con vecinos anécdotas de las cosas que se habían imaginado, hasta que pudimos develar esa incógnita y presentarnos en sociedad y mostrarle a la gente que más allá de una cuestión comunicativa, que la verdad que la necesitábamos porque nadie va a votar a quien no conoce, detrás de esa cuestión comunicativa y detrás de mi candidatura hay un trabajo de un gran equipo de ya varios años, que bueno, vos lo conocés porque creo que has sido parte incluso de alguna reunión de ese libro que se llama Santa Fe 450, La Capital se escucha, que fue un trabajo de investigación barrial. Nosotros a lo largo de 3 años hicimos reuniones en cada uno de los barrios con vecinos, con instituciones para que nos cuenten los problemas. Ahí yo me quería detener, mirá. Sí. Me quería detener porque sí, en alguna ocasión nos invitaron a participar de una de las presentaciones. Sí. Y a mí lo que me resulta particularmente atractivo es que la política, que generalmente es muy verbal, que generalmente es muy día a día y no hay demasiado tiempo, que la política se ponga a escribir. Uh-huh. El hecho de dejar testimonio de ese laburo, que además después tuvimos la oportunidad de leerlo y es muy valorable, me parece que pone a la política y a ustedes generacionalmente en un lugar distinto. Pero yo quería que le cuentes a la audiencia en todo caso, cuál fue la cocina de ese trabajo, porque vi que anda por bibliotecas, pero a lo mejor, lógicamente, no se puede hacer una superproducción de un libro. Para el vecino que no lo puede tener en la casa, uh-huh. Es un libro voluminoso. ¿Qué tiene ese trabajo? ¿Cómo lo concibieron? ¿Qué producto de qué fue ese laburo de 3 años? ¿Con quién lo hicieron? ¿Y qué conclusiones sacaron? Bien, primero, antes que nada, para el vecino que no lo tiene en la casa y lo quiere tener, basta con que se contacte con nosotros a través de las redes sociales y se lo hacemos llegar, porque la idea es que la gente lo pueda tener, eso en primer término. Y bueno, la cocina fue retomar un antecedente. Nosotros lo hicimos con la Fundación Centro. Uh-huh. La Fundación Centro ya había hecho una investigación importante sobre la ciudad hacía 20 años. 20 años. Que se llamaba, una publicación se llamó Santa Fe es el centro y otra Santa Fe una mirada diferente. Y bueno, a nosotros nos parecía que era necesario actualizar esa investigación, y nos parecía que los 450 años de la ciudad, que ya se cumplieron hace 1 año y medio, era una ocasión interesante para hacerle un regalo a la ciudad y para invitarnos a todos los santafesinos a reflexionar de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Y ese fue el espíritu del trabajo, y como te decía, la verdad que fue una metodología sencilla pero interesante. Nosotros en cada barrio le pedimos a una institución que nos preste el lugar para convocar a vecinos y a instituciones y a comerciantes del barrio a que se reúnan con nosotros. Lo hemos hecho en clubes, lo hemos hecho en vecinales, lo hemos hecho en parroquias, lo hemos hecho en templos evangélicos, lo hemos hecho en escuelas, y que nos cuenten cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las principales problemáticas del barrio. También hicimos encuestas para poder tener índices cuantitativos de cuáles son los temas que más le preocupan al vecino, de cuáles son los servicios públicos que el vecino considera como prioritarios. También en esos informes está la historia de cada barrio, que nos permite entender mucho por qué hoy los barrios están como están, pero también cuáles son las potencialidades que esos barrios en algún momento tuvieron y que hoy ya no tienen, y por qué eso sucede. O sea, no es que ustedes fueron a esa cosa que es muy válida, pero la idea romántica de decir, che, a Barrio Schneider lo fundaron fulanos y fulanos, a Barrio tal lo fundó Mengano, acá había tal cosa, sino que fueron a la matriz productiva, si se quiere, del barrio. Sí, mirá. ¿A qué puede hacer el barrio con lo que tiene? Sí, la idea de recuperar la historia de los barrios
barrios no tiene que ver con una cuestión de datos de color, sino que tiene que ver con, primero, poder conocer nuestra historia, que eso es importantísimo. Es importantísimo para saber quién es uno, dónde está parado, de dónde viene, y segundo porque la historia de los barrios nos da algunos indicios de por dónde Santa Fe ha transitado y por dónde tiene que transitar. Si querés te cuento un caso que para mí es emblemático. Dale. Varadero Sarzotti. Sí. Varadero Sarzotti, para quienes no lo ubican, es el último barrio al extremo suroeste de la ciudad, incluso está por fuera del anillo de la circunvalación. Muchos lo ven cuando salen de la ciudad para Santo Tomé, se ve a la izquierda, cuando uno viene de Santo Tomé se ve a la derecha. Atrás de Silsa, por citar, sí, bueno, un Silsa, lugar más conocido. Silsa queda en Varadero Sarzotti. Y la verdad es que hoy uno ve Varadero y por ahí quienes no lo conocen, quienes no han en un asentamiento, dicen, ¿no? Porque la verdad es un barrio muy precario. Y Varadero Sarzotti se llama Varadero Sarzotti porque en ese lugar un empresario piamontés instala un astillero. Y ya me da miedo, dijiste empresario y piamontés. Bueno. Ya, no debe haber sido muy desprendido el tipo. Bueno, pero instala un astillero, ¿no? Y en ese lugar se reparaban y se fabricaban barcos. Hubo 2 embarcaciones emblemáticas. Una fue el Sarzotti Sexto, que era una embarcación de lujo, un catamarán de lujo que hacía 6 viajes por día, ida y vuelta a Paraná. Y se construyó también una embarcación que pesó 500 toneladas. Y Sarzotti por el apellido del empresario. Y Varadero porque las rampas para bajar los barcos al río eran con varas para que justamente las embarcaciones puedan deslizarse. Y esa empresa le dio trabajo a 200 familias, Turco. Y la verdad que era un barrio esplendoroso, que cuando se cierra el varadero, el astillero en el año 65, y bueno, y la arenera compra los terrenos, y ahí también un poco en ese periodo, en la década de los 70, comienza la decadencia de la ciudad de Santa Fe, producto de una decisión que toma el gobierno militar, concretamente el ministro de facto de Economía, que era Martínez de Oz, de abandonar las tareas de dragado y balizamiento que jerarquizaban al puerto de Santa Fe. Bueno, empieza la decadencia de la ciudad. Varadero Sarzotti fue un barrio que le daba trabajo a 200 familias cuando la ciudad se vinculaba con el río. Hoy Varadero Sarzotti queda a la vera del río, pero vive a espaldas del río. Es emblemático el planteo. Sí, y la ciudad de Santa Fe vive a espaldas del río. Entonces, y cuando Santa Fe justamente tenía la infraestructura ferroportuaria adecuada, adoquinaba en ese momento cientos de calles al año. Y hoy, ¿cuántas calles estamos asfaltando al año, ¿no? Entonces, la historia nos sirve justamente para ver una potencialidad que Santa Fe hace mucho tiempo viene desperdiciando, o ver las potencialidades que viene desperdiciando. Cosas más sencillas. Los barrios que están a la vera de las avenidas que se han desarrollado más comercialmente, hoy tienen mejores servicios, mejor infraestructura, mejor calidad de vida que los barrios donde no ha habido desarrollo comercial. Son indicadores de algunas pistas que hay que seguir para decir cómo hacemos para volver a poner a Santa Fe en valor. Entonces, y de mínimo de que no ha habido una planificación. Sí. Ya no digo en términos ideológicos, sino simplemente una planificación que a lo mejor con la cual uno a lo mejor ni coincide siquiera, pero no está. Pero ni siquiera, exacto. Entonces, la verdad que la historia para nosotros no es un dato de color, no lo tomamos como un dato de color, sino como una invitación a pensar las potencialidades de la ciudad y a conocernos. Y bueno, todo eso lo hemos volcado en esta investigación y vos me preguntabas los resultados y bueno, tenemos como un top 3, si se quiere, de las principales preocupaciones de los vecinos. La primera es la inseguridad. Esto parece una obviedad decirlo, pero bueno, en una época de tantas redes y tantas fake news, decir obviedades puede ser un poquitito revolucionario, y más si uno lo dice respaldado en datos. En 79 sobre 87 vecinales, la principal preocupación es la inseguridad, con un nivel de coincidencia entre los vecinos entre un 80 y un 90%, lo que quiere decir de que prácticamente a 8 de cada 10 santafesinos el tema que más le preocupa para vivir su vida normalmente es el problema de la inseguridad, que afecta no solamente a la vida de los vecinos, sino a la vida de las instituciones. Todas las semanas roban una escuela, roban un club, roban un templo. Es un tema que a nosotros nos pone en alerta y nos hace pensar que hay que poner foco en cómo ayudar y proteger a las instituciones. El segundo tema que más preocupa, y esto sí para mí fue un dato que me sorprendió, o por lo menos me llamó a la reflexión, es el trabajo. El tema del trabajo, que tiene 3 aristas. Por un lado, la desocupación. O sea, el trabajo es la segunda preocupación de los santafesinos después de la inseguridad. Y en algunos barrios es la primera. Por ejemplo, en barrio Las Lomas, donde... Contrariamente al prejuicio que dice, bueno, el prejuicio, si querés bien gorila, decís, che, no la gente no quiere trabajar. Son unos vagos, mantenidos. Mirá, no me hagas hablar, Turco. No, porque la verdad es que
tiene tres aristas. Uno es la desocupación, un 8,4% de desocupación en la ciudad de Santa Fe. Otro es la informalidad. El 50% de la economía comercial de nuestra ciudad está en condiciones de informalidad, por lo tanto son laburantes que no tienen sus derechos laborales. Pero después hay un fenómeno que es relativo a los últimos 2 años, que es el tipo que tiene un trabajo formalmente registrado, muchas veces trabajador del Estado, muchos de ellos colegas docentes míos, colegas míos docentes, que quería decir, que cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza. Entonces no debe sorprendernos el fenómeno del multiempleo. Encontrar una maestra en una feria, que cada vez quedan menos porque las están cerrando, en una feria el sábado vendiendo billutería, no solo porque le gusta hacer billutería, sino porque lo necesita, o tal vez un trabajador municipal que sale de laburar y se pone a hacer Uber con el auto. Y bueno, y también esto que vos decías, sobre todo en la zona norte hay muy pocas oportunidades, en toda la ciudad, pero en la zona norte especialmente hay muy pocas oportunidades de capacitarse para el trabajo. La verdad que en los últimos años ha habido un desguazamiento de las escuelas técnicas, hay faltante de cupo de escuela secundaria en toda la zona norte, hay muy pocos lugares para capacitarse en oficios, y de Boulevard al Norte hay solo 4 institutos de formación terciaria. Claro. Uno de ellos, que yo siempre hablo de este lugar, es el Instituto Superior número 67 de Barrio Yapeyú, que es el de enfermería, que el año pasado tuvo 900 inscriptos, pero que solo tiene cupo para 120 personas. Es decir, que hay 780 personas que querían formarse para ser enfermeros y que no pudieron hacerlo por falta de gestión para aumentar el cupo o para aumentar la oferta. Y después tenemos los centros de atención primaria de la salud cerrados. Entonces, claramente hay como una especie de bucle. Me contaban los sacerdotes de la parroquia del Tránsito que detrás de la parroquia, yo no lo sabía, tienen toda una infraestructura armada con aulas y con herramientas para capacitar en oficios, y que no le acreditan las capacitaciones y que no le financian un docente. Entonces, hay mucha gente que está queriendo formarse, no hay oferta de capacitación y hay mucha demanda de gente formada. Y con esto que decís, no sos el del que abona la idea de que el municipio solo es alumbrado, barrido y limpieza. Digamos, hay temas que se pueden abordar desde un municipio de la magnitud del nuestro, ¿no? No, por supuesto. Ahora, Pedro, te quería sacar un poco, si te enganchaste recién, estamos charlando con Pedro Medey, con el profe, que es precandidato a concejal de la ciudad por el espacio 100% santafesino. Lo van a ver ahí en la cartelería roja con los anteojos negros. Y el guardapolo. Te quería preguntar por eso. Sí. Estás luqueado, si querés decirlo de una manera. Llevas un crucifijo, tenés un prendedor de las Islas Malvinas, tenés un guardapolvo blanco. ¿Qué expresa todo eso? Bueno, cada cosa tiene una historia distinta. Digamos, el guardapolvo nosotros lo elegimos como bandera. Nosotros llevamos el guardapolvo como bandera. Nos parecía bueno tener un emblema, tener un símbolo, porque la verdad que desde hace ya un tiempo Turco se ha impuesto un símbolo en la política muy fuerte, que es el de la motosierra. La motosierra, además de ser la herramienta que el presidente Milei y todos los que lo siguen han utilizado para enarbolar como bandera, también ha sido un conjunto de políticas de ajuste que nos han lastimado a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Pero además, y esto me parece más peligroso, la motosierra es la difusión y la expresión de una cultura, que es la cultura del descarte, que es la cultura del individualismo, que es la cultura del sálvese quien pueda. El guardapolvo, y a mí me sorprendió gratamente en el encuentro con los vecinos, es una prenda humilde y sencilla que ha quedado grabada en la memoria afectiva de los argentinos. La verdad que me sorprendió mucho ir a los barrios, y no solo en la gente grande, sino también en la gente joven y mucho en los niños, entender rápidamente que el guardapolvo significa que hayamos nacido donde hayamos nacido, lo justo sería que todos tengamos, vamos a decirlo suavemente, más o menos las mismas oportunidades, y no esta enorme inequidad que hoy tenemos en la ciudad de Santa Fe. Entonces nosotros queríamos expresar eso. Para mí el guardapolvo es un emblema de la justicia social, que la justicia social no es otra cosa que el chico que nació en San Agustino, en Varadero Sarzotti o en la Vuelta del Paraguayo tenga las mismas oportunidades que el que nació en Candioti Sur o en Siete Jefes o en el centro. El guardapolvo es un símbolo del federalismo, porque para mí el federalismo no es otra cosa que cada uno haya nacido donde haya nacido, sea en Buenos Aires, en Chaco, en Santa Fe, o podríamos también hacer ese análisis mirando los barrios de la ciudad, pueda autónomamente definir un proyecto de vida. Entonces me parece que el guardapolvo, y yo como docente, más allá de que no soy docente de primaria, soy docente de nivel secundario, terciario y universitario, el guardapolvo ya casi no se usa y mucho menos se usa en los niveles en los que yo dicto clases, me parecía una bandera muy, muy clara,
muy representativa, que a mí me llena de orgullo llevarla encima, y que además de alguna manera lo hemos puesto de moda. Se ha vuelto a hablar del guardapolvo en la ciudad de Santa Fe en todo este tiempo, y no porque pensamos que deba usarse en las escuelas, sino justamente porque, bueno, por todo lo que significa. Bueno, la escarapela acompaña al guardapolvo. La escarapela es el símbolo patrio junto a nuestra bandera, y bueno, las Malvinas es ese lugar que es esa herida, digamos, esa herida de la patria, esa evidencia palmaria todos los días de que no somos plenamente soberanos, de que hay una causa que nos unifica, de que hay una deuda del mundo para con nosotros. Es un reconocimiento a los verdaderos héroes de la patria, que son los que fueron allá, los que dejaron la vida y también los que volvieron. Y el crucifijo tiene una historia... El crucifijo, me hiciste disparar a varios de acá. El operador se fue, el productor se fue, vieron el crucifijo y se rajaron. El crucifijo tiene una historia muy particular. Yo soy católico, yo voy a misa. ¿Sos practicante? Sí, yo soy muy devoto de la Virgen. Esto es un rosario en realidad que tiene el crucifijo, pero yo no suelo andar con imágenes que identifiquen lo religioso. No es algo que suelo hacer, pero el tema es que este crucifijo tiene una historia muy particular. Fue hace 3 semanas, creo, un viernes a la noche en Las Flores 1, un encuentro que hicimos. Un hombre se acerca, se enteró que yo iba a estar ahí, me cuenta que está muy entusiasmado con lo que nosotros proponemos, con el guardapolvo, con las ideas que venimos levantando, y me dice que me quiere prestar este crucifijo hasta el 10 de diciembre. Y me cuenta que él es veterano de guerra, que él estuvo en las islas, y que este rosario lo acompañó a él en las islas, y que me lo quiere prestar. Fuerte. Cada vez que lo cuento me vuelvo a emocionar, y no lo puedo creer, no lo podía creer en ese momento. Y bueno, la verdad que me pareció que tenía que llevarlo puesto y visible, ¿viste? Coincide con el hecho de que yo, soy católico y como te decía, y voy a misa, y todos los años peregrino a Luján y peregrino a Guadalupe, y realmente participo activamente de la vida de la iglesia, pero también el gesto de este héroe de Malvinas, de prestármelo, me lo dejó bien claro, te lo presto, me dijo, y la verdad que bueno, ha sido un signo de apoyo muy fuerte de entre tantos que hemos recibido. También hace poco una nena me regaló una escarapela, pero que esto me parece que fue el signo más contundente y más claro de que estamos caminando el camino bueno, el camino en el que nosotros creemos realmente. Pedro Medey, la última. Sí. Decime, pero muy breves, 3 motivos por los cuales alguien debería votarte a vos y no a otro. Bueno, porque yo quiero profundamente a la ciudad, y porque la quiero, me ocupé de conocerla. El trabajo del que hablamos a mí me sirvió para conocer la ciudad, no en general, sino cabalmente en cada uno de sus barrios y en las problemáticas de los barrios. Y como yo la quiero y me la tomo en serio, me parecía importante prepararme para esta tarea, y siento que estoy preparado porque la conozco, por todo ese recorrido del que ya hemos hablado, porque soy docente, soy hijo de docentes, sé bien las necesidades de las escuelas, sé bien los problemas con los que los chicos llegan a las aulas, y son los problemas que acontecen en nuestros barrios, los problemas que acontecen en nuestras familias. Y además, Turco, porque yo no me resigno a que en 20 años sigamos teniendo la misma ciudad que hoy tenemos, y estoy dispuesto a zapatear por todos y cada uno de los problemas de los barrios, sean o no de incumbencia del concejal, porque el concejal le incumbe todo lo que le pasa al vecino, e iremos a los ámbitos y a los lugares a los que hay que ir, a dar las discusiones que hay que dar, y además lo vamos a hacer desde los barrios. Yo, para hacer Santa Fe 450, en cada barrio le pedí a una institución que me preste el lugar para recibir a los vecinos. Va a ser igual. Yo tendré una oficina en el centro, pero en cada barrio también voy a tener una oficina allí donde una institución me preste el lugar, para que sea desde los barrios de donde pensemos cómo abordar y resolver los problemas que tiene la ciudad.